Stonehenge, erigido en la llanura de Salisbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, es uno de los monumentos prehistóricos más enigmáticos e icónicos del mundo. Compuesto por un círculo de piedras masivas, algunas con un peso de hasta 25 toneladas, este sitio arqueológico ha fascinado a la humanidad durante siglos, representando un testimonio de la ingeniosidad humana antigua. Su historia se remonta a miles de años, envolviendo misterios sobre su construcción, propósito y orígenes. Stonehenge no es solo un arreglo de rocas, sino un portal para entender las sociedades prehistóricas británicas, marcadas por un esfuerzo colectivo y un simbolismo profundo. La construcción de Stonehenge ocurrió en varias fases a lo largo de aproximadamente 1500 años, comenzando alrededor del 3100 a.C. y extendiéndose hasta cerca del 1600 a.C., durante el período neolítico y el inicio de la Edad del Bronce. Inicialmente, el lugar era un simple henge, un recinto circular definido por un foso y un banco de tierra, con unos 100 metros de diámetro. Los arqueólogos creen que comunidades de cazadores-recolectores en transición hacia la agricultura excavaron este foso utilizando herramientas primitivas como cuernos de ciervo y palas de omóplato de buey. Dentro de este círculo se erigieron postes de madera, posiblemente para rituales o marcaciones astronómicas iniciales. Hacia el 2500 a.C. comenzó la fase más impresionante, la instalación de las grandes piedras Sarsen, extraídas de las Marlborough Downs a unos 32 kilómetros de distancia. Estas piedras, formadas por arenisca dura, fueron transportadas usando técnicas como rodillos de madera, trineos y rampas, requiriendo el trabajo coordinado de cientos o miles de personas. Se dispusieron en un círculo externo con dinteles, conectando las partes superiores, y una herradura interna de stones, pares de piedras verticales con una horizontal en la cima. Las Bluestones, más pequeñas y de origen volcánico, provinieron de las Preseli Hills, en el suroeste de Gales, a más de 240 kilómetros. Estudios recientes confirman que estas piedras fueron movidas por tierra y posiblemente por vías fluviales, reflejando una logística compleja para la época. Un descubrimiento revolucionario en 2024 reveló que la piedra del altar, una de las Bluestones centrales, no se originó en Gales, sino en el noreste de Escocia, a unos 700 kilómetros de distancia. Esta piedra, de 6 toneladas, probablemente fue transportada por mar a lo largo de la costa británica, sugiriendo vastas redes de comercio o alianzas intertribales. En 2025, investigaciones adicionales confirmaron que el transporte de piedras desde regiones tan lejanas, incluyendo Escocia y Gales, ocurrió a distancias de hasta 450 millas, demostrando capacidades logísticas avanzadas de los antiguos británicos. La construcción final, alrededor del 2000 a.C., incluyó reorganizaciones de las piedras y la adición de más elementos, como la avenida, un camino procesional que conecta Stonehenge con el río Avon. Sin metales ni ruedas, los constructores utilizaron ingeniería basada en palancas, cuerdas de fibras vegetales y fuerza humana colectiva, estimándose que el proyecto total requirió millones de horas de trabajo. Esta evolución refleja el desarrollo social de la Britania prehistórica, de sociedades nómadas a comunidades sedentarias con jerarquías emergentes. Stonehenge nunca estuvo verdaderamente perdido, ya que permaneció visible en el paisaje y fue mencionado en textos antiguos, como por Henry of Huntingdon en 1130 después de Cristo, quien lo describió como una maravilla. Las leyendas medievales, como las de Geoffrey of Monmouth en el siglo XII, atribuían su creación a Merlín, el mago, quien supuestamente transportó las piedras desde Irlanda para honrar a reyes caídos. Curiosamente, las piedras llevan marcas del pasado medieval. Grabados vikingos y cruces cristianas fueron tallados directamente en las rocas, como grafitis de guerreros nórdicos y peregrinos que visitaron el lugar hace 1000 años, dejando nombres y símbolos aún visibles hoy.
En el siglo XVII, el anticuario John Aubrey realizó las primeras excavaciones, identificando agujeros circulares, ahora conocidos como Aubrey Holes. Las excavaciones sistemáticas en el siglo XIX, lideradas por figuras como John Lubbock, revelaron artefactos como hachas de piedra, cerámicas y huesos humanos. En 1901, William Gowland restauró piedras caídas, utilizando técnicas modernas por primera vez. En el siglo XX, muchas piedras fueron reerigidas y fijadas con concreto para su preservación, alterando la apariencia original del monumento para garantizar su estabilidad. El siglo XX trajo avances tecnológicos. La datación por radiocarbono en la década de 1950 confirmó las fases de construcción, mientras que las excavaciones entre 1950 y 1960 por Richard Atkinson delinearon un cronograma preciso. En 1986, la UNESCO declaró Stonehenge Patrimonio Mundial de la Humanidad, junto con el complejo de Avebury. Proyectos recientes, como el Stonehenge Riverside Project, 2003 a 2009, descubrieron Durrington Walls, un pueblo temporal para los constructores, con evidencias de fiestas y viviendas para miles. En 2020 se detectó un círculo escondido de pozos utilizando radares de penetración en el suelo. El descubrimiento de 2024 sobre el origen escocés de la piedra del altar, publicado en la revista Nature, reescribió partes de la historia, sugiriendo transporte marítimo. En 2025, los arqueólogos anunciaron 2 nuevos círculos neolíticos en Inglaterra, apoyando la teoría de un arco sagrado de monumentos conectados. Además, un estudio de enero de 2025 propuso un segundo propósito para Stonehenge, además del astronómico, posiblemente como símbolo de unidad cultural. Estas exploraciones continúan con drones, láseres y análisis geoquímicos, revelando más sobre el sitio sin excavaciones invasivas. El propósito de Stonehenge sigue siendo un enigma, con múltiples teorías basadas en evidencias arqueológicas y astronómicas. Una de las más aceptadas es su papel como templo solar o calendario astronómico. El monumento se alinea perfectamente con el amanecer en el solsticio de verano, sobre la Hill Stone, y con el atardecer en el solsticio de invierno. Esto sugiere celebraciones de ciclos estacionales, fertilidad y renovación, esenciales para las sociedades agrícolas. También se han identificado alineaciones lunares, posiblemente para predecir eclipses. Otra función es como lugar funerario. Se han encontrado más de 200 cremaciones, datadas del 3000 a.C., con huesos de individuos de alto estatus, incluyendo viajeros de regiones lejanas como Gales e incluso los Alpes, según análisis isotópicos. Esto señala a Stonehenge como un cementerio de élite o centro de peregrinación. Las teorías de curación proponen que las Bluestones, provenientes de fuentes termales galesas, eran consideradas mágicas, atrayendo a enfermos en busca de milagros. Una teoría emergente, fortalecida en 2024 y 2025, sugiere que Stonehenge fue construido para unir a los pueblos de la Britania antigua durante un período de migraciones y tensiones culturales. El origen de las piedras de Escocia, Gales e Inglaterra simbolizaría la cohesión de tribus dispersas, creando una identidad colectiva. Arqueólogos de la UCL argumentan que, en una era de invasiones y cambios demográficos, el monumento actuaba como un proyecto nacional para fomentar la paz y las alianzas, similar a monumentos unificadores en otras culturas. Otras hipótesis incluyen un observatorio para eventos celestes o un lugar acústico para rituales, donde las piedras amplifican sonidos, aunque persisten ideas pseudocientíficas como la construcción por extraterrestres en la cultura popular. La ciencia las refuta, enfatizando el esfuerzo humano. En 2025, se revisaron 7 teorías principales, destacando la unificación como la más prometedora. Estos propósitos no son mutuamente excluyentes. Stonehenge probablemente cumplió múltiples funciones a lo largo del tiempo.
En 2025, Stonehenge sigue siendo un ícono global, atrayendo a cerca de 1,5 millones de visitantes anuales a su centro gestionado por English Heritage. El sitio ofrece exposiciones interactivas, reconstrucciones de aldeas neolíticas y un museo con artefactos, promoviendo la educación sobre el pasado británico. Las celebraciones de solsticio reúnen a miles. En el verano de 2025, más de 15,000 personas, incluyendo neopaganos, druidas modernos y turistas, presenciaron el amanecer, con rituales de meditación y danzas, manteniendo vivas las tradiciones. Las controversias marcan el presente. El proyecto de túnel para la carretera A303, aprobado en 2023, pero impugnado judicialmente, busca reducir el tráfico y la contaminación visual, pero los críticos temen daños a sitios arqueológicos inexplorados. Análisis de 2025 refuerzan la teoría de la unidad, con evidencias de un arco sagrado conectando monumentos. Stonehenge inspira la cultura popular y promueve un turismo sostenible, contribuyendo a la economía local. Como símbolo de misterio eterno, nos invita a reflexionar sobre las conexiones humanas ancestrales en un mundo moderno. Stonehenge trasciende el tiempo, conectándonos con las raíces de la civilización británica a través de su construcción épica, propósitos multifacéticos y legado duradero. Desde un monumento neolítico hasta un patrimonio mundial, nos recuerda la capacidad humana para la colaboración y la innovación, incluso en eras primitivas. Mientras persisten los misterios, los descubrimientos recientes iluminan su esencia como símbolo de unidad. En un mundo dividido, Stonehenge inspira esperanza, invitando a las futuras generaciones a desentrañar sus secretos restantes y valorar nuestro patrimonio compartido.